de lo que es anemia hemolítica en general. Hemos dicho que la tríada es ictericia, anemia normocítica normocrómica, o en algunos casos macrocítica hipercrómica, y lo que es importante, el aumento de reticulocitos. Entonces, tienes ictericia, anemia y aumento de reticulocitos. ¿Qué cosa tienes? Anemia hemolítica. Y obviamente, dentro del algoritmo, lo primero que vamos a hacer cuando tenemos una anemia hemolítica es clasificarla. Y una buena forma de clasificar es a través de la prueba de Coombs. La prueba de Coombs directa que establece o determina la presencia de anticuerpos pegados a la membrana. Y si el Coombs es positivo, eso no hay duda. Es una anemia hemolítica inmunológica. ¿Por qué? Porque hay anticuerpos pegados a la membrana. Y todas las anemias hemolíticas, Coombs directo positivo con anticuerpos pegados a la membrana, son anemias hemolíticas adquiridas. Pero si el Coombs directo es negativo, hay dos posibilidades. Es una anemia hemolítica congénita, sobre todo si tienes historia familiar o tienes historia previa de hemólisis desde niño, o bien tienes una anemia hemolítica adquirida sin predominio, o sea, sin que participen autoanticuerpos, o sea, halo o autoanticuerpos, como microangiopatías, trauma mecánico, picaduras de serpientes, infecciones, como el paludismo, Bartonella, Babesia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces ahora nos vamos a referir a las anemias hemolíticas congénitas o hereditarias. Muy bien. Las anemias hemolíticas congénitas o hereditarias siempre van a tener una historia familiar o una historia previa. La mayor parte son anemias hemolíticas crónicas, porque el defecto es intracorpuscular, es decir, el defecto está en el glóbulo rojo, ya sea en la estructura interna del glóbulo rojo, es decir, en la propia hemoglobina, o bien en la membrana, o bien en los sistemas enzimáticos. Entonces, si se dan cuenta, las anemias hemolíticas congénitas son tres grandes grupos. Las membranopatías, por alteraciones en la membrana del glóbulo rojo, las enzimopatías, por defectos en las enzimas intraeritrocitarias, y las hemoglobinopatías, que pueden ser hemoglobinopatías de tipo estructural o de tipo funcional. Muy bien, nos vamos a referir ahora a las anemias hemolíticas por defectos de la membrana del glóbulo rojo. Es decir, ustedes saben que la membrana del glóbulo rojo debe ser una membrana elástica que permite que el glóbulo rojo pueda deformarse y poder atravesar capilares de menor calibre. ¿Cómo se clasifican las membranopatías o defectos de la membrana del glóbulo rojo? Defectos del citoesqueleto, defectos de la capa lipoproteica y trastornos de la permeabilidad iónica. Simplemente para mencionar los defectos del citoesqueleto. El citoesqueleto es ese grupo de proteínas que están ensambladas, ¿sí?, juntamente con la membrana externa, que es igual que cualquier otra de las membranas de las células, y capa fosfolipídica más anclaje de proteínas. Pero por dentro existen proteínas contráctiles. El defecto de cualquiera de esas proteínas contráctiles va a originar enfermedades por membranopatía. Por ejemplo, la microesferocitosis hereditaria. La microesferocitosis hereditaria se caracteriza por la presencia de microesferocitos. Son glóbulos rojos microcíticos hipercrómicos debido a que ha disminuido el área de superficie de la membrana, porque al haber un defecto por falta de una proteína del citoesqueleto que se llama anquirina, el glóbulo rojo es fácilmente deforme, o sea, fácilmente fagocitable. Inicialmente se fagocita o es fagocitado en una parte de la superficie de la membrana, lo que hace que haya una asincronía entre el área de membrana con el interior del glóbulo rojo. Por eso es un glóbulo rojo microcítico hipercrómico. Luego tenemos la eritrocitosis hereditaria por defecto de la espectrina, que implica 4 variedades: la eritrocitosis común, la ovalocitosis hereditaria, la eritrocitosis estomatocítica y la pilopoiquilocitosis con mucha anisopoiquilocitosis. La acantocitosis, que es la presencia de glóbulos rojos como estrellas; la estomatocitosis, que es la presencia en la parte central, ¿sí?, de un defecto que simula una boca en el glóbulo rojo. El déficit de la capa lipoproteica origina
tres enfermedades. Uno, el síndrome de Atlot con acantocitos, que son células estrelladas, la deficiencia de eritroferina C y sobre todo el síndrome de RH nulo. La deficiencia de RH nulo es por deficiencia del antígeno RH, muy diferente al grupo sanguíneo RH negativo. El grupo RH negativo no es que no tenga antígeno RH, grupo sanguíneo RH. Lo que pasa es que tiene expresión de un antígeno minúsculo, un antígeno C, un antígeno D o un antígeno E. En este caso, un antígeno D, porque D es el que le va a permitir dar la característica de RH. Entonces, cuando tienes, por ejemplo, ¿sí?, un glóbulo rojo con D minúscula positiva en forma homocigota, eso es RH negativo. Pero muy diferente el hecho de que no tengas un antígeno en la capa lipoproteica. La ausencia de un antígeno en esta capa origina, por ejemplo, sí, el síndrome de RH nulo. Finalmente tenemos los trastornos de la permeabilidad ánica. Y tenemos dos enfermedades, la hidrocitosis congénita y la serocitosis congénita. Estomatocitos y vianocitos por defectos de la permeabilidad. Acuérdense, el glóbulo rojo tiene que tener una movilidad osmótica que permite un equilibrio entre, ¿sí?, el interior y el exterior del glóbulo rojo. Cuando se trastorna la permeabilidad ánica, el glóbulo rojo o se hincha o se deshidrata y se crena y forma crenados. Muy bien, a ver, esta es la membrana, la representación esquemática de la membrana del glóbulo rojo. Como cualquier membrana, si ustedes se dan cuenta acá, tiene una bicapa fosfolipídica, fosfolípidos, en toda la superficie de la membrana. Aparte de eso tiene proteínas ancladas. Y las proteínas ancladas en el glóbulo rojo tienen ciertas características que le permiten ser la base de los antígenos, ser la base de los grupos sanguíneos. Como por ejemplo la glicoforina. La glicoforina es una proteína que está anclada en la membrana, en la bicapa fosfolipídica, y que va a dar lugar al esqueleto o a la base proteica para que se exprese ahí un antígeno eritrocitario. Tenemos otra proteína que se llama banda 3. La banda 3 es el canal iónico por donde transcurren los iones entre el exterior y el, sí, interior del glóbulo rojo. Y si se dan cuenta, esta bicapa fosfolipídica está anclada a una serie de proteínas intraeritrocitarias, pero que se localizan en la membrana, ¿sí?, en la parte interna. Se conocen como proteínas del citoesqueleto. Bromomiosina, dematina, actina, abducina, anquirina, espectrina, que hace que el glóbulo rojo, merced a esta estructura, ¿sí?, pueda deformarse y fácilmente atravesar, ¿sí?, capilares de menor calibre. ¿Qué pasaría si hay una mutación y esto va a originar un defecto congénito, por ejemplo, en la síntesis de anquilina? No va a haber el ensamblaje, miren, aquí está la anquilina entre la membrana, ¿sí?, externa, la capa fosfolipídica con el citoesqueleto, de manera que va a haber una membrana totalmente inestable. Y esto origina, como habíamos dicho, microesferocitosis hereditaria. O bien hay un defecto de la espectrina, lo que origina una liptocitosis hereditaria. Por otra parte, el glóbulo rojo tiene que mantenerse en equilibrio osmótico. El glóbulo rojo, sí, merced a la estructura de la membrana, tiene un movimiento neto de agua hacia el interior y al exterior de la célula. Generalmente, ¿sí?, por difusión. Es el canal iónico, pero por difusión, ¿sí?, el agua se mete ya sea dentro o sale fuera del glóbulo rojo. En condiciones normales, ¿qué pasaría cuando estás expuesto a soluciones hipotónicas? El glóbulo rojo, ¿sí?, va a aumentar la permeabilidad y se va a hinchar. Y cuando estás expuesto a soluciones hipertónicas o deshidratación, el agua sale del glóbulo rojo y el glóbulo rojo se vuelve más pálido, más chiquito, y empieza a presentar espículas a nivel de la membrana, lo que origina, ¿sí?, es que células llamadas acantocitos. Los acantocitos son células estrelladas, ¿sí? Entonces, para que ustedes vean el trastorno de la bicapa fosfolipídica, o el trastorno de la síntesis de glicoproteínas, o sea, de proteínas del citoesqueleto como anquilina o espectrina o glucina, va a originar pérdida del área de membrana. Lo mismo, cuando existe una alteración en la permeabilidad por trastornos de la bicapa fosfolipídica, va a haber o
hinchazón y edema con estallido del glóbulo rojo, o bien el movimiento se dirige hacia el agua, el glóbulo rojo se crena, se vuelve chiquito y crenado, deshidratado. Miren, esto es lo que observamos nosotros en frotis de sangre periférica. Por ejemplo, en la lámina de arriba, ¿qué es lo que les llama la atención? Miren, glóbulos rojos hipercrómicos y pequeños. Entonces, esto es propio de una microesferocitosis hereditaria. La segunda lámina, vamos a ver glóbulos rojos elípticos, miren, como si fuesen huevos. Esta es la característica de la eliptocitosis hereditaria, déficit de espectrina. Aquí vamos a ver la presencia de acantocitos, son los estudiados, acantocitos hereditaria. Y finalmente acá vemos en la parte central como si fuese una boca, ¿sí? Ahí se llaman estomatocitos. La estomatocitosis generalmente refleja un trastorno en la membrana del glóbulo rojo. Entonces son entidades por defectos de la membrana o de defectos del citoesqueleto o defectos, ¿sí?, de la permeabilidad iónica. De todas estas situaciones, la enfermedad más común y más frecuente es la microesferocitosis hereditaria. Y vamos a hablar un poquito de la microesferocitosis hereditaria. Tiene una prevalencia de 1 en 2000 en algunos países europeos. Estos datos no reflejan la frecuencia de la enfermedad, ya que hay mucho subregistro. Generalmente es la microesferocitosis hereditaria afecta más la raza blanca y puede observarse ocasionalmente en otras razas. El 75% de las personas afectadas muestra un patrón de herencia autosómico dominante. Por eso la enfermedad se manifiesta cuando heredas o se manifiesta por defecto de dos, ¿sí?, alelos en formas homocigóticas. En cambio, la forma heterocigótica generalmente le da el carácter de portador al paciente que tiene microesferocitosis hereditaria. En cambio, la forma homocigota impacta y hace que el glóbulo rojo sea chiquito e hipercrónico. ¿Cuáles son las formas clínicas de presentación de una microesferocitosis hereditaria? Es una enfermedad muy heterogénea que puede observarse desde el paciente totalmente asintomático por ser portador de microesferocitosis, un paciente que sufre una anemia leve, hasta pacientes que tienen anemia hemolítica severa por requerimientos transfusionales altos, ¿sí? Por lo tanto, como dice ahí, dependiendo de la severidad del cuadro clínico, la microesferocitosis hereditaria se presenta bajo 4 formas, ya sea portador asintomático, que solamente descubres cuando evalúas un frotis de sangre periférica y observas microesferocitos, como les he mencionado acá, o, ¿sí?, anemia hemolítica ligera y típica, ¿sí?, con hemólisis, con disminución de la hemoglobina, con aumento de reticulocitos. Y podemos presentar también una anemia hemolítica severa, que inclusive es incompatible con la vida, porque desde el periodo, desde que se nace hemolizando, y no es una hemólisis inmunológica, porque si no, sería tributario de corticoides. Aquí no, aquí simplemente es hidratar, ¿sí?, y evitar de que el pigmento liberado por el glóbulo rojo pueda circular en forma libre y pueda precipitar en los túbulos, ¿sí?, del riñón, producir una efecto túbulo intersticial, que viene las complicaciones. Como dice ahí, ¿cuál es la fisiopatología? ¿Por qué se presenta la microesferocitosis hereditaria? Porque disminuye el área de superficie y volumen. La célula se vuelve más esférica, menos deformable, y en primera instancia ese glóbulo rojo pasa por el sistema reticular endotelial. ¿Qué es lo que hace el vaso o las células del sistema reticular endotelial? Fagocitan o muerden parte de la membrana, de manera que disminuye la superficie de membrana del glóbulo rojo, y el glóbulo rojo es más chiquito, pero es hipercrónico, ¿sí? Por otra parte, los glóbulos rojos esferocíticos, o sea, los microesferocitos, sufren autohemólisis. Si dejas reposar un tubo de una muestra de sangre, seguramente se va a producir autohemólisis, ¿sí? Muy bien. Una vez que se tiene el primer paso por el sistema reticular endotelial y se lesiona la membrana, ¿sí?, va a haber anemia hemolítica ya bien instaurada cuando, ¿sí?, el glóbulo rojo, otra vez con estas características, pase por sistema retículo endotelial.
y va a ser fagocitado sobre todo por los macrófagos del vaso y obviamente se va a producir la destrucción del glóbulo rojo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de las anemias hemolíticas? Por alteraciones de la membrana. En especial para microesferocitosis hereditaria utilizamos dos pruebas, la autohemólisis y la prueba de fragilidad osmótica. ¿En qué consiste la fragilidad osmótica? La membrana tiene una particularidad, como les había dicho, de dejar pasar o no dejar pasar, ¿sí? Agua y sobre todo electrolitos. Cuando sometemos al glóbulo rojo a diferentes concentraciones osmóticas, ¿sí? El glóbulo rojo va a poder tolerar determinada cantidad de soluciones hipotónicas porque va a hincharse y porque al final va a deformarse un poquito. Pero ya en alguna situación, ¿sí? Donde nosotros suspendemos glóbulos rojos en agua destilada, obviamente el glóbulo rojo se va a edematizar y va a estallar. Entonces, la fibra osmótica en condiciones controladas mide la habilidad de los glóbulos rojos, ¿sí? A incrementar su volumen cuando son sometidos a soluciones hipotónicas. Se toma una muestra y esa muestra la separa en alícuotas, es decir, en pequeños tubitos de ensayo, ¿sí? Muy bien. Y agarro diferentes tubos de ensayo y voy a poner diferentes concentraciones de solución fisiológica, desde la solución fisiológica isotónica, que es la solución, ¿sí? De cloruro de sodio, pasando, por ejemplo, al medio normal y yendo a diluir cada vez más, ¿sí? Las soluciones que están en los tubos de ensayo. Y luego voy a poner una gotita de sangre en cada tubo. Obviamente, dependiendo la deformabilidad y la capacidad de sostener la suspensión de una solución hipotónica, el glóbulo rojo no se va a destruir. Pero como estos son glóbulos rojos muy frágiles, cuando haces una prueba de fragilidad osmótica, fácilmente el glóbulo rojo se va a destruir. La prueba de automólisis consiste en dejar en reposo el tubo de ensayo, ¿sí? Y vamos a ver que a 24, 48 horas los glóbulos rojos que llamamos incubados, sin glucosa, en condiciones estériles va a producirse, ¿sí? Estallido y hemólisis de estos glóbulos rojos. Entonces, ¿sí? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Por fragilidad osmótica y por autohemólisis. ¿Cuáles son las complicaciones que se presentan en los pacientes que tienen anemia hemolítica por por alteraciones del citoesqueleto, alteraciones de la membrana? Sobre todo en microesferocitosis hereditaria, las complicaciones son las siguientes. Puede sobrevenir crisis hemolíticas. Entonces, una crisis hemolítica hace que se produzca anemia en forma brusca. Y esto sobre todo ocurre cuando el paciente está expuesto a una superficie o a una infección viral. La crisis aplásica, ¿sí? Sobre todo los precursores eritropoyéticos son susceptibles a infectarse por parvovirus B19, ¿sí? Que se acompaña de fiebre, vómitos, dolor abdominal, cefalea, palidez y anemia severa. Luego tenemos la crisis megaloblástica, que ya les he comentado. Resulta que existe un mayor requerimiento de ácido fólico. Entonces, ¿por qué hay anemia hemolítica? Pues rápidamente se agota el ácido fólico y esto va a originar un requerimiento alto de ácido fólico para poder controlar la crisis megaloblástica, con todas las características de una anemia macrocítica hipertrófica, anemia megaloblástica. Litiasis vesicular es obvio, porque la bilis litogénica, por mayor destrucción de glóbulos rojos, hace que haya mayor aporte de bilirrubina indirecta, por lo tanto la bilis se vuelve litogénica. ¿Sí? Entre el 50 y el 85 pacientes con anemia hemolítica van a presentar colelitiasis. ¿Sí? Finalmente hay otras complicaciones, aunque poco frecuentes. Hematopoiesis extramedular, úlceras en miembros inferiores, retraso de crecimiento y desarrollo sexual. Muy bien. ¿Cuál creen que va a ser el tratamiento de las membranopatías, en especial de la microesferocitosis hereditaria? ¿Hay tratamiento curativo? No hay tratamiento curativo. Todo es tratamiento paliativo y sobre todo destinado a evitar, ¿sí?, las crisis hemolíticas. En la forma típica, ¿sí?, el tratamiento es la esplenectomía, es decir, la extracción del vaso, que es el lugar donde se produce la destrucción.
¿sí? Entonces, ¿cuáles son las complicaciones de la esplenectomía, si es que no tomamos en cuenta esto? Obviamente, la esplenectomía va a solucionar la crisis hemolítica, sobre todo en los pacientes que tienen anemia hemolítica por microesferocitosis, pero al quitar el vaso, obviamente estás disminuyendo las posibilidades que estas células puedan removerse a nivel del vaso. La complicación, como les he dicho, más frecuente de la esplenectomía es la sepsis, generalmente producidas por gérmenes encapsulados como los neumococos o por Haemophilus influenzae. Para evitar esto, todo paciente que vaya a ser sometido a esplenectomía debe administrarse, ¿sí?, vacuna anti-hemófilos y sobre todo anti-neumococo, ¿sí?, porque se ha visto que la principal complicación es la sepsis por hemófilos y la sepsis por estreptococo neumonía. También es importante, ¿sí?, ver qué pasa con los pacientes que no responden a esplenectomía. Hay que investigar la posibilidad de un vaso accesorio o alguna otra causa asociada de anemia hemolítica concomitante. Muy bien. Vamos a hablar ahora de las hemoglobinopatías, segundo tipo de anemia hemolítica por alteraciones intrínsecas del glóbulo rojo. Si ustedes se dan cuenta, aquí existen glóbulos rojos fusiformes y algunos glóbulos rojos en blanco de tiro. Estos glóbulos rojos en forma de os o de renacuajo se conocen como drepanocitos y acompañan lo que se llama anemia de células falciformes o anemia drepanocítica. En la siguiente diapositiva vemos glóbulos rojos con un núcleo más prominente al centro y luego un área periurbana y luego otra vez, ¿sí? Otra vez observamos glóbulos rojos que tienen esta característica de ser en blanco de tiro. Esta característica, sobre todo, se produce en las talasemias, ¿sí? Y también se observa en las hepatopatías, pero cuando estamos hablando de anemia hemolítica congénita, hay que hablar de esta alteración, ¿no? Muy bien. ¿Están entendiendo? Lo importante es que conozcamos cuáles son las hemoglobinas y dónde se codifican los genes para formar los diferentes tipos de hemoglobinas. Son hemoglobinas embrionarias. En la etapa embrionaria, ¿sí?, no se necesita transportar oxígeno, por lo tanto tenemos tres hemoglobinopatías que se presentan sobre todo en recién nacidos si existe persistencia de estas hemoglobinas anormales. Tenemos la Gowers 1, la Porla y la Gowers 2. La codificación de las cadenas polidietílicas alfa y beta se lleva a cabo, ¿sí?, en el cromosoma 11. Ahí es donde se produce la codificación. Y tenemos la hemoglobina A del adulto, 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta. Hemoglobina A sub 2, que representa el 0,5%, 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta sub 2, lo mismo. Y la hemoglobina fetal que no todos nacemos con hemoglobina fetal, pero conforme vamos creciendo, vamos disminuyendo a la mínima expresión de la hemoglobina fetal y va a aumentar la hemoglobina del adulto que está transportadora de oxígeno. Muy bien, entonces, estas son las hemoglobinas, ¿sí? A1, A2 y hemoglobina fetal. Va a haber la hemoglobina A sub 1 y la A sub 2. La A sub 2, 2 cadenas alfa, 2 cadenas delta. Y la hemoglobina A sub 1 es la que se encuentra en los glóbulos rojos, 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. ¿Sí? Muy bien, las hemoglobinopatías, que son alteraciones de la hemoglobina y de la estructura, pueden ser, desde el punto de vista cuantitativos y cualitativos. Los cualitativos son los que se refieren, ¿sí?, a cierto tipo de alteraciones en el glóbulo rojo, en este caso, las
hemoglobinopatías por alteraciones de la hemoglobina y cualificación, o sea, calidad de los productos. O hemoglobinopatías cuantitativas de tipo talasemia, pues talasemia alfa, talasemia beta y algunas variantes estructurales. Muy bien. ¿Cómo se clasifican, por otra parte, las medidas hemolíticas? Como hemoglobinas agregantes. O sea, cuando un glóbulo rojo tiene suficiente cantidad de hemoglobinas agregantes, se va a producir una distinción. ¿Sí? Y fagocitosis, pero primero hay disminución de la solubilidad y polimerización. Luego tenemos las hemoglobinas inestables, ¿sí? Que estas hemoglobinas inestables precipitan a formar cuerpos de Heinz. Las metahemoglobinas y las alteraciones por la afinidad por la leucina. Por ejemplo, podemos tener una hemoglobina que tenga mayor afinidad por el oxígeno. Entonces el glóbulo no suelta fácilmente al oxígeno y va a producir una sobrecarga de glóbulos y de oxígeno y se va a producir al final alteraciones que hacen que la hemoglobina no pueda liberarse, ¿sí?, de la captura de oxígeno. Y a eso se llama alteraciones por la afinidad. Y hay una hemoglobina, que es la persistencia de hemoglobina fetal, que puede originar este tipo de fenómeno. Las hemoglobinopatías afortunadamente tienen una distribución geográfica, ¿sí? Las hemoglobinopatías S están distribuidas de esta manera en forma geográfica. Entonces aquí tenemos las talasemias, la anemia de células falciformes y hemoglobinopatía C, B y E. ¿Sí? Vamos a quedar aquí, chicos. Mañana vamos a hablar un poco sobre la drepanocitosis para no llenarnos de tanta información. ¿Alguna pregunta?